Bueno, de lo mismo hablamos con Gabriel de Rademacher, el ex presidente de Cartés, productor de oliva, bueno, dirigente agropecuario, también muy crítico sobre esta situación y el fin de lo que denomina el hot sale de la soja. Gabriel de Rademacher. Se acabó el hot sale, para decirlo en términos marketineros. Sí, la verdad que había una enorme expectativa en el arco productivo y en las entidades creo que también, en el sentido de que se prorrogara, esto fuera una disminución que marcara el inicio de un camino progresivo hasta su eliminación. Claro está entonces que esto no ha sido una decisión, una definición en su momento allá por enero para ayudar al sector agropecuario, para ayudar al productor que está pasando un momento crítico, sino que viene a reflejar a las claras que era una cuestión puramente recaudatoria. El gobierno necesitaba tener una concentración de ingreso puntual de divisas en estos meses para fortalecer las reservas y bueno, cumplido ese objetivo, vuelve a lo anterior. Aquí no hay una predisposición a dar una mano al productor. Al contrario. Y yo insisto, hace muchos años, hace más de 20 años, que distintos signos políticos que han estado en el gobierno ven al campo únicamente como una caja de recursos fiscales. Y allí vale todos los artilugios para exprimir al productor y sacarle hasta la última moneda. No importa después las consecuencias que existan sobre la producción, no importa las consecuencias que existan sobre la distribución de los productores. La realidad es que los gobiernos buscan exprimirlo hasta asfixiarlo. Y después las consecuencias son clarísimas. Cuando uno mira qué es lo que pasa con los países con los cuales nos toca competir, con nuestros vecinos incluso, ven las diferencias que existen en materia de crecimiento productivo en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, respecto a lo que pasa con Argentina. Y bueno, la realidad nos supera holgadamente. Gabriel, ¿y cómo queda el productor ahora con este nivel de retenciones y con el contexto general en el que está, ¿no? Con el dólar en el nivel en el que se encuentra. Hablando específicamente de la parte agrícola, los números no cierran en ninguna producción. A lo mejor puntualmente en algunos casos en maíz, en campo propio, en niveles productivos realmente muy altos. Pero cuando uno analiza los números en promedio, en producciones en promedio, en realidades climáticas eh, verdaderas, la verdad es que la situación numérica no da, estamos en quebranto en todas las producciones y eso, qué es lo que nos produce? La imposibilidad de poder invertir en tecnología y poder dar el salto productivo que estamos reclamando y que el país necesita desde hace tantos años. Pero bueno, volvemos a lo mismo. El gobierno entra en un esquema de regulación artificial de los mercados, concretamente del tipo de cambio, o básicamente del tipo de cambio, especulando con el resultado de las elecciones en octubre. Y después de un inicio que uno podría decir que era promisorio en materia de reformas estructurales de la economía, entra en este estado de especulación que termina haciéndole mal a todos, al país en general, y le va a hacer mal también al gobierno, porque este gobierno ha tenido el impulso de los votos casualmente porque tenía el mandato de ir a fondo con las reformas necesarias. Y esta especulación no le hace bien a nadie. Gabriel, si esto se cumple y van hasta después de las elecciones sin ninguna novedad, sin cambios y demás, se van a cumplir prácticamente 2 años de gestión, la mitad del gobierno. ¿Tienen expectativas de que en lo que queda, la otra mitad, efectivamente haya políticas de baja hasta eliminar las retenciones? Si uno analiza discursos del propio gobierno, en este caso el jefe Francos ha dicho que espera que termine el gobierno con la eliminación del derecho de exportación, pero bueno, son palabras que después la realidad de las necesidades económicas las hace ajustar a las conveniencias del propio gobierno. Si nos guiamos por las promesas de campaña ya tendría que haber desaparecido. Y lo que más está complicando dentro de este esquema económico que, a ver, seamos realistas, era absolutamente necesario en el país este acomodamiento de las variables macro. Pero cuando uno habla, o cuando el gobierno habla de la necesidad de eliminar el Estado, debe ser en todos los frentes, no únicamente en los frentes en que le conviene
a los distintos sectores de gobierno, porque después las intervenciones que siguen siendo distorsivas en los distintos mercados, en el mercado cambiario, por ejemplo, siguen generando los mismos daños o daños de similares magnitudes que otro tipo de intervenciones que tenían gobiernos populistas a los cuales este mismo gobierno criticaba. No es posible que todavía un sector productivo tan eficiente como es el agropecuario en la Argentina tenga variables, tenga múltiples tipos de cambio, porque más allá del discurso oficial de que ha unificado el mercado cambiario, para el campo esta situación no ha ocurrido. Nosotros a través de los derechos de exportación seguimos padeciendo múltiples cotizaciones en las diferentes producciones y eso afecta directamente la ecuación de costos y la ecuación de ingresos, porque nuestros costos se han reacomodado en dólares hacia la suba y nuestros ingresos están planchados por una tríade de variables. Tres patas de variables. Mercados internacionales que mantienen los precios de los commodities en valores históricamente bajos, un tipo de cambio bajo y la continuidad, ahora aumento de los derechos de exportación. Esos tres factores realmente le pegan a la línea de flotación a la producción agrícola, agropecuaria en general. Y eso es lo que nos está generando tantas complicaciones y el reclamo creciente de los productores que no encuentran la manera de manifestarlo, porque hay que decirlo también, las entidades están peligrosamente quietas, manteniendo un acompañamiento que yo creo que tiene mucho que ver con un discurso oficial de esta es la mejor alternativa porque lo que está enfrente, y es lo que verdaderamente está ayudando al gobierno, que lo que está enfrente en materia de oferta electoral es desastroso. No hay una variable o una oferta superadora de lo que se está manteniendo en el gobierno, y por eso es que no aparece una alternativa que pueda llegar a recopilar todas estas opiniones que no están conformes. Pero en la materia de que no aparezca, en la medida que no aparezca una alternativa superadora, el gobierno la tiene fácil y por eso, ante esta situación, sabe que es la mejor el mejor de los peores. Y bueno, y así estamos. Continuamos para adelante sin un horizonte claro, sin una política concreta más allá de la reducción de la inflación, sin una política clara de producción, sin una política clara de la economía en general que nos permita un panorama y la posibilidad de, cuanto menos, poder planificar a un par de años en adelante. Hoy seguimos con la alternativa de tener que planificar ni siquiera para una próxima campaña agrícola. Debería haber por lo menos algún tipo de diálogo, negociación con el gobierno o buscar algún plan de acción. Con comunicados no alcanza. Da la impresión de que las entidades forzadas por la situación de reclamo de los productores largan un comunicado como para contener. Y no hay claramente una actitud de ponerse enfrente y manifestar que lo que está mal en gobiernos anteriores continúa estando mal en este gobierno, más allá de que la filosofía de pensamiento general coincida con el objetivo que plantea el gobierno a largo plazo. Pero ese largo plazo está todavía demasiado lejano y la realidad nos está chocando y nos está haciendo ver que es demasiado largo ese camino que hay que recorrer y que hay que tomar medidas importantes para facilitar que pequeños, medianos productores puedan llegar a transitar ese camino y encontrar la otra orilla. Mientras tanto, vamos a seguir en esta situación de desaparición progresiva de productores, concentración de la producción en cada vez núcleos más grandes y una producción estancada, porque en la medida de que las ecuaciones de costos y de ingresos no cierren la posibilidad de incorporar nueva tecnología, mayor cantidad de mano de obra, mayor desarrollo, queda detenido, queda frenado, y esto se nota particularmente en las economías del interior. Apenas nos vamos un poco de los grandes aglomerados urbanos, empezamos a ver cómo los pueblos, las localidades del interior están cada día más chicas, cada día más empobrecidas, cada día más quietas,
Y se nota en eso la falta de ese auge, de ese empuje que la producción agropecuaria le puede dar a estas pequeñas localidades. Y cuando digo pequeñas localidades me refiero a ciudades que ya tienen 20, 25 mil habitantes, que a las 6 de la tarde empiezan a aparecer ciudades fantasmas, porque no hay movimiento. Uno ve que el transporte está quieto, que las estaciones de servicio no se mueven, que los comercios están desiertos, y eso tiene que ver con un saqueo generalizado que ya lleva más de 20 años y que es inevitable cuando uno analiza que un tercio de la producción que surge de estos pueblos del interior es aspirado por distintos tipos de gobiernos nacionales. El último índice de FADA en este sentido marca que el 70% de la producción de una hectárea agrícola va destinada a distintos pagos de impuestos en los distintos estamentos. Eso es absolutamente insostenible. Cuando la inflación te permitía disimular las ineficiencias, y bueno, uno la iba medianamente acomodando. Ahora es el propio gobierno el que te dice que hay que ser eficientes para poder salir adelante. ¿Cómo podemos ser más eficientes de lo que somos los productores agropecuarios cuando tenemos un tercio de nuestra producción destinada concretamente al pago exclusivo de los derechos de exportación? Un saqueo que ya es insostenible. Bueno, ahí estaba Gabriel de Rademacher, el dirigente agropecuario, muy crítico respecto a la posición de volver atrás, a la decisión de volver atrás con las retenciones que dispuso el gobierno nacional, y también un mensaje para la dirigencia agropecuaria, claro, y a las entidades del campo, que al parecer, dice de Rademacher, con sacar comunicados no alcanza. Hay que hacer algo más. Están peligrosamente quietos, dijo. Sí. Y además reclamó que lo que le parecía mal en un gobierno les tiene que parecer mal en otro gobierno si es la misma medida y actuar de la misma manera, ¿no? Ahí hay un reclamo, un llamado a las entidades rurales. Sí, de alguna manera por ahí era más fácil criticarlo al kirchnerismo, claro, sí, que a este gobierno, ¿no? Bueno, momento de pausa. Vamos a la pausa, enseguida volvemos aquí en Entre Líneas.